Muchas gracias, mis amigos. Sean bienvenidos a un episodio más de Su Opinión del Pueblo, el podcast. Yo soy Henry Torres, agradeciendo al Señor que me permite llegar hasta cada uno de ustedes y agradeciendo a las personas que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y nuestro canal de YouTube. Gracias también a las personas que cada sábado ven nuestro contenido a través de Alegrando TV, Canal 30, a la 1 de la tarde. Así que gracias a toda nuestra audiencia, gracias a los que se suscriben, gracias a los que dan like, a los que comparten, a los que comentan nuestros episodios. Ustedes son parte esencial del desarrollo de este proyecto, Opinión del Pueblo, que lo hacemos con mucho cariño, con mucho aprecio para ustedes. Muchas gracias de verdad. Miren, hay un tema con el cual debo iniciar este episodio de hoy porque es calientito, acabado de suceder. Y es que el conocido sacerdote de la iglesia dominicana, específicamente de la diócesis de La Vega, el padre Rafael Delgado, mejor conocido como el padre Chelo, ha estado en el ojo de los medios de comunicación. Y esto porque en el lugar donde se encuentra el padre Chelo en la actualidad, que es en Tenares, en esa iglesia pues aparecieron unas osamentas, ¿verdad? Humanas, y eso pues creó cierto revuelo en algunos espacios y medios de comunicación de la ciudad de Tenares, perteneciente a la provincia Hermanas Mirabal. El padre Chelo, ¿verdad?, en su forma que uno le conoce, a veces una persona que dice lo que siente, muy auténtica en ese sentido, pues arremetió con los medios de la prensa y le dijo ahí que lo que eran no eran más que unos frecos y unos atrevidos por la forma como lo abordaron o cómo intervinieron en el proceso. Lo que yo me pregunto, y tengo tiempo haciéndome la misma pregunta y no encuentro respuesta alguna, es que para esas personas que hacen uso de los medios de comunicación, especialmente las redes sociales, no sé por qué la sorpresa, porque aquí en innumerables iglesias, en templos, ¿verdad?, porque la iglesia somos todos los seres humanos las que la conformamos, en la mayoría de templos históricos importantes existen lo que son cementerios, donde son enterrados personas que de una u otra manera están vinculados a ese templo o a esa comunidad o a esa iglesia en particular. Y voy a poner un ejemplo. En el caso de la Catedral de La Vega y en otras catedrales como la Primada y en otras catedrales del país, hay cementerios en la parte, ¿verdad?, en los sótanos y eso. En el caso de La Vega, muy conocido, porque ahí hay varias personas conocidas que están enterrados ahí. Bueno, se habla de que el primer obispo de la diócesis de La Vega, que fue don Pedro Suárez Deza, que fue creado ese obispado de La Vega, 1511 fue creada. La gula fue en 1511, pero don Pedro llegó en el 1513 aquí al país, no a La Vega, al país llegó 1513. Entonces hay otros, creo que Monseñor Panal también está ahí. En Santo Domingo también, en otros lugares, en el Santo Cerro, un templo histórico de nuestro país, y de La Vega también hay personas que fueron enterradas allí. O sea, no le veo por qué ese alarmismo, porque aquí se está dando algo a través de los usuarios de redes que han estado creando ese alarmismo por cosas que deberían ser hasta cierto punto
conocidas o normalizadas. Recientemente yo vi un comentario de un conocido comunicador importante de la ciudad de La Vega, Martín Castillo. Y Martín decía con relación a los desaparecidos, por ejemplo. O sea, es que hay personas que desaparecen y hay gente que hacen uso de los medios de comunicación como su modo de vida, como su empresa, como la forma de obtener recursos, que quisieran como que esa gente ni aparecieran para estar creando contenido con eso. Y yo decía, wow, pero qué profundo. Es verdad, en parte tienes razón Martín Castillo al decir eso. O sea, es como que todo aquí es un alarmismo, un tremendismo y se va a acabar el mundo. Y entonces se crea ese pánico, se crea como hasta cierto terror en la población y se crea esa ansiedad en la población y eso está haciendo mucho daño. La gente está sufriendo eso. Entonces creo que el padre Chelo, que reitero, uno en mi caso que le conozco, sé que esa forma genuina, auténtica de reaccionar cuando ve que una cosa no está bien o tiene su forma y uno lo respeta porque eso es parte de cada ser humano, somos distintos. Y entonces abordó a estos comunicadores y ya eso ha querido hacerse como cierto cosa y hasta arremetiendo con el padre Chelo en las redes y demás, y creo que eso está de más precisamente, y valga la redundancia. Está de más. Porque reitero que se encuentra en osamenta, y más esa que según la investigación que hice, tienen décadas allá en el templo. Y lo que se hizo fue sacar, que estaba en una cajita, sacarla, llevarla al cementerio y darle cristiana sepultura con todo lo que conlleva el ritual católico. Y más él, que es sacerdote, que es párroco, que tiene la facultad para hacerlo. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es aquí lo sacado de o fuera de tono? ¿Qué es lo sorprendente aquí? ¿Qué es? Lo que yo le pregunto a esos reporteros, comunicadores, colegas de los medios de comunicación, que hacemos uso de los medios de comunicación. O sea, ¿qué es lo sorprendente? Aquí lo sorprendente y lo que se busca es, todo el mundo sabe, el morbo, el amarillismo, ese mismo, el crear esa ansiedad, el crear ese pánico en la asociación, ese tremendismo, ese asombro por lo que fuese, que la sociedad se impacte por lo que sea. Crear de algo normal, de algo sencillo, crear lo asombroso para crear ese impacto. Eso es lo único. Después, no tiene nada grave. Reitero, si salen esos reporteros de Tenares y de la zona del nordeste, si salen de Tenares y van por las principales iglesias, sobre todo los templos más históricos en el país, usted se va a encontrar que en algún lugar, en alguna ala de esos templos o en un sótano, tienen personas, tienen osamentas humanas, tienen personajes enterrados ahí. Y eso no nos debe sorprender, porque eso es histórico. Y la iglesia tiene esa permisología para tener esas osamentas, tener esos féretros, tener esas personas enterradas allí. Simplemente creo que no se puede seguir buscando donde no hay. Hay muchas cosas de qué hacer contenido, muchísimas cosas. La República Dominicana es rica para crear contenido, que no tiene que ser basado en el morbo, en el amarillismo y de poner personas que tienen su impacto, su liderazgo, que tienen una presencia importante en ciertos lugares, que poner a estas personas como como si fueran un paredón. No voy con esa, me disculpan, pero no voy con esa. Así que el padre Chelo arremetió contra esta gente, lo llamó fresco y atrevido a esos reporteros de Tenares. Mira, pongo un punto en ese tema y tengo que referirme
a un tema internacional que hace días me viene preocupando sobremanera. Cuando digo días, incluye meses ya. Hace un tiempo yo estuve hablando, voy a seguir con el tema de los sacerdotes para poner este símil. Estuve hablando con un sacerdote que es amigo que estuvo de misión en Cuba. Y estuvimos hablando de esa experiencia de su paso por esta vecina isla. Y lo que me contó ese sacerdote es algo que me dio mucha tristeza y hasta deseo de llorar. Y que lo tengo como aquí, como colgado en el alma, esa situación de la que están atravesando el pueblo cubano. En Cuba hay una miseria que en años, o sea, tomaría años transformar esa Cuba miseriosa, cayéndose a pedazos. Gente que no está encontrando qué comer. Un desabastecimiento terrible. Poca producción, poca agua, energía eléctrica nula totalmente. Y el problema de los combustibles. La gente no encuentra con qué cocer, o sea, cocinar sus alimentos. Al momento que estoy grabando, hace apenas minutos sale una comunicación, rueda de prensa del presidente Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien habla de la crisis. También la Casa Blanca ha emitido un comunicado que habla del colapso de Cuba. Del colapso de Cuba, dice el comunicado de la Casa Blanca. El presidente Díaz-Canel, de cierta forma, admite la situación difícil. No habla de colapso, ¿verdad? Pero sí se nota en el video, en la imagen, un tanto nervioso, preocupado, con una mirada profunda, porque la situación de Cuba es terrible. Es terrible. Una hambruna, los niños de nutrición. Recuerden que hace unos años atrás, por primera vez en la historia de la isla, le solicitaron a un organismo multilateral de la ONU que le ayudara con leche en polvo, las famosas fórmulas para los niños, porque había un proceso hasta de desnutrición. Es lo que dijeron organismos internacionales con la poca información que se puede socavar en Cuba, porque todo está muy constringido al régimen. Y esto yo sé, porque voy a encontrar personas, y qué bueno, me los pueden escribir los que están a favor o en contra de la dictadura cubana, o del régimen cubano, o del gobierno cubano, para que no tampoco, porque mi deseo no es confrontar, mi deseo es expresar mi sentimiento, mi opinión y mi comentario, pero sin respetando el que tiene el otro, porque ese es mi estilo, respetando el suyo. Yo tengo el mío, mi concepto, yo respeto el suyo. Y ese régimen de Cuba pues está atravesando por una situación, y no solamente es que no es el bloqueo, claro, el bloqueo de Estados Unidos, porque ese es el discurso. Ahí es que yo me quiero salir del cuerpo. Es verdad, el bloqueo terrible, más de 60 años el bloqueo, es cierto. Pero entonces el pueblo es el que sufre ese bloqueo. Es el pueblo. Porque los jefes, los líderes del Partido Comunista siempre han vivido bien. Y eso de que los líderes de la revolución hacen esto, que participan, que van al mismo hospital donde va la gente común, que hace, eso es teoría. Todo el mundo sabe que los hijos, por ejemplo, de Fidel, de Raúl, de esos del Che, los líderes todo el mundo sabe que andan por el mundo desfifarrando su cuarto, igual que los hijos de Chávez, de Maduro, todos esos hijos de esos socialistas y de esos comunistas. Lo mismo que los países árabes, que con esas cosas. Todos los hijos de esos magnates y líderes están en Europa o en Estados Unidos viviendo la buena vida, y el pueblo cayéndose a pedazos.
Porque eso ha pasado con estos comunistas. No hay un solo país comunista que haya alcanzado ¿verdad? Esa estabilidad, ese gran desarrollo. Que a veces es más publicidad desde el mismo régimen, de una panacea y de una cosa bien. Sin embargo, la gente se va y abandona esos países. Y no me pongan a China de ejemplo, por favor. Porque China es más capitalista que Estados Unidos. China lo único que tiene de comunismo y de Mao es el Politburó, el Partido Comunista Chino y ese control hegemónico del partido. Eso es lo único de comunismo que hay ahí. Y esos son más capitalistas, reitero, que Estados Unidos. Eso no es un modelo comunista ni socialista, entre comillas. No me vengan con eso. Que el modelo chino yo lo he estudiado y lo he requete estudiado y lo he analizado. Entonces, la situación de Cuba nos preocupa. Nosotros como dominicanos. Y reitero, ese testimonio que me dio ese sacerdote que duró ya varios años en Cuba de misión fue para mí terrible, me impactó. Y la poca información que sale de Cuba es miseriosa. Es miseriosa. Esperamos que la ONU, la OEA y otros organismos puedan enviar. El mismo Estados Unidos ha estado hablando, Marco Rubio habló y la congresista Salazar, que también es de descendencia cubana, me parece, han estado refiriéndose a crear canales para enviar ayuda humanitaria a Cuba. Y fue enfático el presidente Díaz-Canel, que habló de que, bueno, de que Venezuela desde la captura de Maduro no ha enviado petróleo a Cuba y que no están recibiendo combustibles y que están atravesando una gran crisis. Inclusive llamó a la gente como a quemar, ¿verdad? Asuntos orgánicos y leña y cosas para paliar y poder cocinar los alimentos, porque es que no hay combustible. El gas propano, ese tipo de cosas que se utiliza en las casas, no hay en Cuba, porque no está llegando combustible. Se habló de que compraron un combustible por allá, por África, tuvieron que irse a comprar unos combustibles, una cosa, y que no llegó, que no ha llegado y que se espera. Y eso hace que no haya ni energía eléctrica ni nada de eso. Es terrible. Es terrible lo que está ocurriendo en la vecina isla de Cuba, que el pueblo, ¿verdad? Los de abajo, los que menos pueden, los niños, los envejecientes, son los que más sufren cuando hay este tipo de crisis. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, bueno, pues habló de esto, de que, bueno, que Estados Unidos, al tener el bloqueo, pues pone un sinnúmero de sanciones a los países que envían cosas a Cuba. Bueno, es un tema bien complicado lo que ocurre en Cuba, bien complicado. Pero reitero, apelamos a la sensibilidad del liderazgo mundial, en este caso, sin lugar a duda, controlado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que piensen o que le busquen medidas pensando en el pueblo. Olvídense de los líderes socialistas y comunistas. Esos son unos... bueno, no quiero decir algo de compuesto. Olvídense de eso. El pueblo, los niños, los envejecientes, las personas enfermas que están atravesando una gran situación. De un país que fue modelo, no solamente en América Latina, en el mundo fue modelo. Y hoy en día está atravesando, aunque Cuba no lo admite, pero sí está atravesando su peor crisis económica, sanitaria, de producción, de todo, en todos los sentidos. Es una gran crisis que afecta a la isla. No hay agua, repito, no hay energía eléctrica, no hay combustible, gas, sobre todo para las casas. La producción está muy baja, o sea, es complicado lo que allí está ocurriendo. Es bastante complicado y es de bastante sufrimiento lo que están atravesando nuestros hermanos cubanos,
hermanos de Latinoamérica, gente que se ha quedado ahí, que ha tratado, que ha resistido, que ha sobrellevado esta situación. Imploramos al Todopoderoso para que ilumine a los líderes mundiales y vayan en auxilio de los que más sufren en Cuba. Muchas gracias y hasta un próximo comentario.